con ustedes a pesar de la distancia. Hoy vamos a avanzar un tema muy bonito de ciencias sociales. Vamos a conocer un poco más sobre nuestro país. Y quiero que abran todo su texto en la página número 36, texto de ciencias sociales. Todos con el texto en la página número 36. Si se dan cuenta, es una nueva unidad. Vamos a empezar el día de hoy con la unidad número 3 de ciencias sociales. Vamos a ver cómo se llama. La unidad número 3 tiene por nombre En el campo y en la ciudad. Muy bien, chicos. Todos con su texto en la página número 3. Quiero que todas las preguntas me las hagan al finalizar el tema, por favor. Así que con su viñarte al lado, quiero que anoten todas sus preguntitas y ponen al lado si la pregunta es del tema 1 o del tema 2, porque esta oportunidad vamos a avanzar 2 temas. Bien, quiero que anoten ustedes sus dudas y al final yo las voy a resolver. Muy bien, chicos, el tema de hoy tiene por nombre En el campo y en la ciudad. Hoy vamos a ver 2 temas, como les estaba diciendo. Vamos a ver el tema número 1, que tiene por nombre los espacios rurales. Primero, quiero que veamos cómo se divide esto. La población rural. La población rural, existen 2 espacios donde habitan todas las personas, del mundo. Estos son los espacios rurales y los espacios urbanos. En esta oportunidad vamos a hablar sobre los espacios rurales. ¿Bien? Bien. Tío, ¿le puedo pedir un favor? ¿Será que me puede quitar de moderadora? Es que me está tapando la pantalla, por favor. Gracias, tío. Bien, la población rural. Antes de empezar a hablar sobre qué es el área rural o qué es el área urbana, tenemos que saber el significado de la palabra rural. Muchas veces lo podemos ver que dice área rural, zona rural o espacio rural. Es exactamente lo mismo. Lo que tienen que concentrarse es en esta palabrita, en la palabra rural. ¿Qué significa rural? Rural, área rural o espacio rural, hace referencia a la vida en el campo, rodeado de naturaleza. Como pueden ver en la imagen, se ve un campo, se ve cosecha, se ven animalitos. Eso es el área rural. Hace referencia a la vida en el campo, las personas que viven en el campo. Bien. Las zonas rurales se pueden dividir en 2 tipos, en la zona rural dispersa y la zona rural nucleada. ¿Qué es la zona rural dispersa? La zona rural dispersa es en los lugares donde no habitan más de 30 habitantes por kilómetro cuadrado. Entre 15 y 30 habitantes por kilómetro cuadrado habitan. Son lugares muy pequeños donde habitan muy pocas personas y viven separados. Viven una casita por aquí, unos kilómetros más allá hay otra casita, así. Por eso se llama zona rural dispersa, porque están dispersados, separados. Luego está la zona rural nucleada, donde habitan 60 habitantes por kilómetros cuadrados. Son esos pueblitos, esos caseríos muy pequeños, pero donde las casitas están juntas. Es por eso que se llaman nucleados, porque viven alrededor todos juntos. Bien. En Bolivia, 33 personas de cada 100 viven en zonas rurales, como podemos ver en el mapa. Tenemos el mapita, ven lo que está en verde, eso sería el porcentaje de personas que viven en zonas rurales y el resto el resto de la imagen que está en naranja serían las personas que viven en la zona urbana, como nosotros, que viven en las ciudades. Pero no siempre fue así. Vamos a conocer un poco de historia del área rural, cómo fue evolucionando nuestro país con el tema de población en el área rural. Primero vamos a hablar del año 1950, cuando se realizó un censo en ese año y la mayoría de personas vivía en el campo. Como pueden ver en la imagen, con verde, si se dan cuenta, el 74% de habitantes de todo Bolivia vivían en las zonas rurales, en el campo, y solo el 26% vivían en la ciudad. Después, 2 décadas y media después, 25 años después, más o menos,
en el año de 1976 hubo un nuevo censo y este censo mostró que si bien todavía el área rural seguía teniendo más habitantes, había disminuido el número de habitantes que vivían en el área rural y aumentó el área urbana. Si se dan cuenta, ya no es 70 y algo por ciento, sino que bajó a 59% la población rural. Luego, en el año 2001 hubo un nuevo censo. Este nuevo censo demostró que los papeles se cambiaron. Ya no era el área rural más habitada, sino que fue el área urbana. Si se dan cuenta, la parte que está en verde es el área rural. Disminuyó, ¿no? ¿Por qué? Porque las personas empezaron a migrar del campo a la ciudad. Es por eso que disminuyó el número en el área rural. Y luego en el año 2012 hubo un nuevo censo. En este nuevo censo se volvió a comprobar lo mismo, de que el área rural tenía menos habitantes que el área urbana y que muchas personas más habían migrado. Si se dan cuenta, en el año 2001 hay 62% de personas que vivían en el área rural. Ahora, en el año 2012, en el último censo, este número aumentó, perdón, el área urbana aumentó a 67%. Eso quiere decir que el área rural tiene menos población que el área urbana. Pero, ¿cómo es el paisaje del área, del campo, del área rural? Muchos de nosotros tal vez hemos ido al campo, nos gusta ir. ¿Por qué? Porque hay naturaleza, hay ríos. Y eso es lo que está relacionado, con eso está relacionado el paisaje rural. El paisaje del campo está relacionado con lagos, con ríos, con cerros, con bosques. Tenemos que tener en cuenta de que Bolivia es muy grande, existen diferentes zonas, diferentes terrenos y que cada uno de ellos cuenta con un paisaje diferente. Eso es lo que vamos a mostrarles a continuación. Aquí tenemos un paisaje del altiplano. El altiplano, las zonas altas, hay montañas, es un terreno un poco más seco, hace frío, entonces el clima es distinto, las plantas son distintas. Aquí podemos ver un poco sobre el paisaje en el altiplano. Si se dan cuenta, en el fondo tiene montañas, hay una casita, la casita tiene que ser bien caliente, con material que pueda mantener el interior caliente. Y el pasto, que es el pasto, tiene que adaptarse al clima en donde está. Luego tenemos otro tipo de paisaje, que es el de los valles cruceños, donde se cultivan y se cosechan muchas de las verduras que nosotros consumimos. Si se dan cuenta, hay montañas, hay áreas verdes, hay un río, todos esos forman parte de los paisajes en los valles. Y luego tenemos un paisaje de Roboré. Algunos han de haber escuchado sobre Roboré. Roboré también tiene su paisaje, está en el área rural, tiene sus palmeras porque se encuentra en el oriente, palmeras que se adaptaron al clima cálido del lugar. Tiene árboles, tiene pasto, todas esas cosas que acabo de nombrar forman parte de los paisajes del campo. Bien. El paisaje en el área rural generalmente se caracteriza por la presencia de cultivos y de pasturas para el ganado. ¿Qué quiere decir esto? Que en el área rural se puede sembrar y cosechar. Es por eso que el área rural presenta siempre en su mayoría cultivos y también tiene que haber pasto para el ganado, porque en el campo la agricultura y la ganadería son las principales actividades que se realizan en esa zona. Siembran, cosechan, crían diferentes tipos de animales como vacas, caballos, ovejas, en el altiplano, las llamas, las alpacas, las vicuñas, todos esos, y tienen que haber materiales para alimentarlos. Es por eso que existen pasturas para que el ganado se alimente y también existe la presencia de cultivos para que las personas puedan cosechar y sembrar. Bien, también podemos encontrar puentes y caminos, pero es muy difícil que encontremos edificaciones grandes. ¿Qué quiere decir esto? Que no vamos a encontrar un Mall Ventura en el campo, es muy complicado. ¿Por qué? Porque son pocas las edificaciones que existen en el campo. Hay casitas, cosas primordiales para la vida del área rural.
Y también tienen que existir caminos que comuniquen un pueblo con otro, comuniquen al pueblo con la ciudad, y también los puentes que comunican un pueblo que esté dividido por algún río o alguna quebrada. Existe un pueblo que los conecta a ambos lugares. Bien, en Bolivia las localidades rurales son aquellas donde no hay más de 2.000 habitantes. Si ese pueblo tiene más de 2.000 habitantes, ya no sería un pueblito o una localidad rural, sino que se consideraría una ciudad. Es por eso que les decía anteriormente, las localidades más pequeñitas, las que tienen dispersos sus lugares, se llaman caseríos. Y los más grandes, donde hay entre 60 habitantes por kilómetros cuadrados, se llaman pueblos. En los pueblos generalmente las casas o las viviendas se encuentran alrededor de una plaza. Esta plaza tiene dentro de ella generalmente las iglesias, y alrededor de esta plaza encontramos otras edificaciones importantes para las personas que habitan en esos pueblos, como ser el mercado donde las personas van a comprar o a intercambiar los productos que siembran y cosechan, o productos que traen de la ciudad o de diferentes lugares. El cementerio donde pueden enterrar a sus seres queridos cuando fallecen, o ir a visitar a alguien que haya fallecido. Y por último tenemos las oficinas públicas. ¿Qué son las oficinas públicas? Las oficinas del Estado, como la alcaldía, alguna notaría, los lugares donde las personas van y realizan trámites que tienen que ver con, con algo del gobierno o del Estado. Bien. Las localidades rurales se comunican entre sí a través de caminos vecinales. Algunos caminos son de piedra, algunos caminos son asfaltados, pero generalmente estos caminos son de tierra. Estos caminos comunican algún pueblo con otro pueblo, una comunidad con otra, o incluso comunican a los pueblos con las ciudades. Pero existen lugares donde no hay caminos porque se encuentran en lugares muy alejados donde hay muchos ríos, como por ejemplo en el Beni, en la parte de la Amazonía, existen muchos ríos que dividen una localidad con otra. En estos casos se utiliza la vía fluvial, es decir, a través de los ríos. Como pueden ver en la imagen, se ve a un barquito que es aquel que se encarga de transportar a las personas o diferentes productos que comercializan con otros lugares. Bien, chicos, eso sería el tema número 1. Quiero que ahora abran su texto en la página número 38. Vamos a avanzar el segundo tema, que es muy similar, pero lo vamos a profundizar, que es la vida en el campo. También hemos visto que el área rural es la zona del campo que está relacionado con la naturaleza. Entonces vamos a ver cómo es la vida en el campo, cómo se lleva a cabo la vida ahí. Bien, la agricultura y la ganadería. Mencioné anteriormente que la agricultura y la ganadería son las principales actividades del área rural. Sin embargo, la agricultura en Bolivia es fundamental, es la principal actividad económica y productiva del país. Pero en Bolivia existen dos tipos de agricultura: la agricultura de subsistencia y la agricultura comercial. En esta oportunidad vamos a conocer qué es la agricultura de subsistencia y qué es la agricultura comercial. Bien, ¿qué es agricultura de subsistencia? Este tipo de agricultura es aquella en la que se obtienen pocas cantidades de productos. ¿Qué quiere decir esto? Que cosechan que siembran y cosechan pocas cosas. Esto generalmente ocurre en las tierras altas, las tierras andinas, La Paz, Potosí, Oruro. Pero ¿por qué ocurre esto en La Paz, en Potosí, en Oruro, en las tierras altas o en los valles? ¿Por qué solo pasa eso? ¿Por qué no puede haber otro tipo de agricultura en esos lugares? Primero hablemos sobre el altiplano. En el altiplano el clima es muy frío y hay mucha sequedad. Entonces hemos visto en ciencias naturales que las plantas deben adaptarse al clima en donde crecen, pero no muchas plantas se pueden adaptar a ese clima. Es por eso que las plantas que han logrado adaptarse son muy pocas, y por lo que
se podrían cosechar en poca cantidad. Lo mismo pasa en la región de los yungas y en los valles. Si bien el clima favorece un poco más para que crezcan ciertos tipos de alimentos, perdón, de productos, el terreno juega un papel muy importante, ya que es muy como montañoso, entonces cuesta que algunas plantas se adapten. La agricultura de subsistencia, para que pueda ser viable, tienen que adaptarse las plantas para poder crecer en estos ambientes, para crecer en estos terrenos. Si las plantas no logran adaptarse, no pueden crecer y no existiría la agricultura en estos lugares. Pero la naturaleza es tan sabia que hay plantitas que logran existir en esos lugares y logran adaptarse. Estos trabajos, como se obtiene poca cantidad de productos, no requieren de maquinaria para ayudar a sembrar o a cosechar, porque no se producen en grandes cantidades. Como pueden ver en las dos imágenes de la derecha, son personas que ellos mismos están cosechando sus propios alimentos. Ellos cosechan y envían y comercializan estos productos con los diferentes puntos del país, como la papa, la oca, la coca, todos estos productos, ellos los comercializan, los cosechan con sus propias manos y los envían a las diferentes partes del país. Bien, ahora vamos a hablar sobre la agricultura comercial. Hemos visto que la agricultura de subsistencia se obtienen pocas cantidades de productos. Ocurre lo opuesto en la agricultura comercial. La agricultura comercial generalmente se produce en las tierras bajas, Santa Cruz, Beni, Pando. ¿Por qué ocurre qué ocurre en este tipo de agricultura? Para este tipo de agricultura, como ya se obtiene mayor cantidad de productos, se requiere de la ayuda de máquinas que ayudan a reemplazar el trabajo que uno o dos hombres harían, lo harían mucho más rápido. Sí o sí necesitan emplear o ayudarse con máquinas porque se deben obtener grandes cantidades de productos. Estos productos, perdón, estos productos tienen un fin comercial, por eso es que se llama agricultura comercial, y se destinan a dos cosas. La primera es la exportación. ¿Qué es exportación? Es la comercialización de productos que produce un país con el exterior. ¿Qué quiere decir esto? Bolivia produce muchos alimentos dentro del país. Y estos alimentos Bolivia los vende a otros países. Es la venta de los productos a países del extranjero. Eso es la exportación. Entonces, la agricultura comercial está destinada primero a la exportación, a la venta del producto a los diferentes países y también está destinada al consumo interno del país, a abastecer a toda la población boliviana de alimentos. Si no existiera este tipo de agricultura comercial, tendríamos solo la agricultura de subsistencia y como en la agricultura de subsistencia se obtienen pocos recursos, pocos productos, no abastecería para alimentarnos a todos. Entonces la agricultura comercial juega un papel muy importante en la vida de los bolivianos. Bien, en la agricultura comercial en Bolivia se cultivan principalmente la caña de azúcar, el algodón, pero el producto que más ingresos le genera a Bolivia en el tema de exportaciones es la soya. Bolivia es el octavo país en el mundo en producir soya. Es el mayor productor de soya y es uno de los principales países soyeros de Sudamérica y de América. Bien, hablemos sobre la ganadería. Esta es otra actividad que se realiza en el área rural, aparte de la agricultura. Pero, ¿qué es en sí la ganadería? Generalmente cuando nos hablan de ganadería, lo primero que se nos viene a la mente son las vacas, ¿no? Uno piensa que la ganadería está relacionado solo con las vacas y no es así, chicos. La ganadería es la cría de los animales domésticos para el consumo humano, no solo de las vacas. Esta ganadería se la hace con el fin de obtener carne, leche, lana, pieles o miel, entre otros. ¿Qué quiere decir esto? Que no solo la vaca es la que nos va a ayudar en la ganadería. El caballo, la llama, las alpacas, las ovejas, todos estos animales entran dentro de lo que sería la ganadería. Vamos a ver, por ejemplo, en Bolivia hay actividades relacionadas con la cría de aves, de conejos, de abejas, de peces,
Y aquí vamos a ver en el siguiente cuadro qué podemos obtener de cada animal que está dentro de la ganadería. De las vacas, ¿qué se puede obtener de la vaca? ¿Qué derivados hay de estos animales? De la vaca podemos obtener leche, carne y su cuero. La vaca se puede ocupar toda la parte de la vaca. En los chanchos, que nos podemos comer el chancho, podemos ocupar su carne y su cuero. La oveja, la carne, la lana para tejer, para los tejidos, el cuero. Las llamas también ocurre lo mismo con las alpacas y las cabras. De los conejos obtenemos la carne y su pelo. Las gallinas nos dan huevos y nos dan carne. Los peces, nos podemos comer los peces y las abejas nos dan miel y cera. Entonces, todos estos animales entran dentro de lo que sería ganadería. No solo son las vacas, entran los chanchos, las ovejas, las alpacas, las llamas. Cualquier animal doméstico que nos pueda dar alguna utilidad. Bien, chicos. Ahora vamos a hablar sobre las actividades extractivas. Las actividades extractivas son aquellas en las que el humano extrae de la naturaleza productos que necesita para vivir. Estas actividades pueden ser, primero, la minería. La minería es un medio por el cual nosotros, los seres humanos, podemos obtener minerales que necesitamos para fabricar diferentes cosas, como para hacer herramientas, para hacer joyas, para hacer funcionar algún transporte o algunas maquinarias. Necesitamos de la minería. Los minerales que se destacan en Bolivia, que extraen en Bolivia, son la plata, el estaño, el zinc. Podemos ver aquí imágenes de la plata, el estaño y lo que sería el oro. Son una de las actividades que se destacan en Bolivia en la parte de la minería. Luego tenemos la explotación de los hidrocarburos. Bolivia también tiene mucho petróleo y sobre todo tiene gas natural. Esto quiere decir la explotación de los hidrocarburos. Son aquellos que nos proporcionan petróleo y gas natural. Estos productos son necesarios para producir energía y el transporte. ¿Por qué el transporte si yo no veo que el petróleo me transporte de algún lugar a otro? No, sino que del petróleo podemos obtener diésel, podemos obtener gasolina, que son productos de energía que utilizan los autos o los micros o los aviones incluso para poderse transportar de un lado a otro. Y el gas natural también es una fuente de energía. Muchos generalmente la conocemos porque necesitamos del gas para cocinar, ¿no? En todas nuestras casas, nuestras mamás o nuestros papás nos ayudan a cambiar la garrafa, por ejemplo. La garrafa en su interior tiene gas, que es lo que se logra gracias a la explotación de los hidrocarburos. Y por último tenemos la explotación forestal. Gracias a la explotación forestal tenemos madera, tenemos camas construidas de madera, sillas, mesas, todas esas cosas nos brinda la explotación forestal, nos brinda madera y también nos brindan alimentos que se recolectan directamente de la naturaleza. Como todo en exceso hace daño, lo mismo pasa con estas tres actividades extractivas. Las actividades extractivas, cuando se consume mucho o hay mucho exceso, contaminan el ambiente. ¿Qué pasa si tallamos mucho los árboles, los talamos? Morirían las plantas y nosotros los seres humanos necesitamos de las plantas para poder sobrevivir. Entonces, si talan todos los árboles, no respiraríamos, ¿no? Lo mismo pasa con los hidrocarburos. El petróleo, si bien es indispensable para que nosotros podamos tener fuentes de energía, o lo mismo pasa con el gas, contaminan el medio ambiente. Entonces tenemos que tener en cuenta de que a pesar de que nos brindan algo, también contaminan el ambiente. Ahora, chicos, vamos a hablar sobre cómo es la vida del niño campesino. Los niños que viven en el campo. Hemos de tener algún familiar o algún conocido que desde niño creció en el campo. Incluso algunos de nuestros padres han crecido en el campo. Pero ¿cómo es la vida de los niños que crecen en el campo? Los niños cuando crecen en el campo, si bien van a la escuela porque en el campo existen colegios, aparte de ir a la escuela, ellos ayudan a sus familiares a realizar diferentes trabajos, como pastorear, recolectar huevos de patos, de gallinas, ayudan a alimentar a los animales, a darle de comer a las vacas, a darle de comer a los caballos,
a darle de comer a las gallinas, ayudan a seleccionar las semillas para poder ayudar a sembrar a sus padres. Van, ayudan a sus padres a sembrar, ayudan a cosechar. Todas estas actividades los niños las aprenden desde que son muy pequeños y son experiencias que van ganando por la ayuda que le dan a sus padres y por conocimientos que son transmitidos por las personas mayores. Bien, chicos, este sería el tema de hoy, los dos temas. Espero que les haya gustado. Es un tema muy bonito y bien, tenemos tiempo para responder sus dudas, chicos.